¿Cómo están? Nosotros somos el grupo de taller. Nosotros venimos a presentarles la historia del país que ha derramado mucha sangre al buen Dios. ¿Por qué? Porque uno no ama lo que no conoce. ¿Sí? Entonces, México es conocido como el pueblo del sol, por todos los sacrificios humanos que se le hacían al Dios falso sol. Pero todo eso cambió con la conquista de Hernán Cortés y la evangelización de todos los misioneros, lo cual pues no fue nada fácil. Pero con la aparición de la Virgen de Guadalupe, la conversión se les facilitó mucho. Desde ese momento todos los pueblos indios dejaron de adorar al Dios falso sol y empezaron a seguir al verdadero sol de la luz divina. En estos momentos están pasando muchas cosas horribles en la iglesia que muy pocos comprenden. Por eso les contaremos la historia de la guerra cristera, porque para entender el presente debemos de conocer el pasado. El 1 de agosto de 1926 inició la guerra cristera. Extra, se cerraron las iglesias, se prohibió el culto público religioso, unos revoltosos se rebelaron, son como 5,000, el gobierno dice que los aplastará como moscas en 3 meses, extra, 1 por 10, 2 por 15. En el principio eran 5,000 cristeros y 70,000 federales. Borrego era una palabra secreta que utilizaban los maestros para advertir a sus alumnos que se escondieran con todas sus familias porque iba a haber guerra. Los cristeros dejan a sus familias y se van a las montañas. Unas jóvenes se organizaron para ayudar a los cristeros bajo la protección de Santa Juana de Arco. Eran conocidas como las Brigadas Bonitas, las BB. En el año 1923 se fundaron las BB. Éramos 19. A los pocos días ya eran más de 137. Para marzo ya éramos más de 10,000. Nuestro trabajo era conseguir comida y dinero y transportar vagas a donde se celebraban las misas. Teníamos que hacer un juramento delante de un crucifijo diciendo estas palabras: ante Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ante la Santísima Virgen de Guadalupe, ante la faz de mi patria, yo, Catalina de la Peña, juro que aunque me martiricen o me maten, guardaré todo el tiempo necesario, secreto absoluto, sobre la existencia, nombres y domicilios. Con la gracia de Dios primero moriré que convertirme en traidora. Muchas de aquellas jóvenes fueron descubiertas, torturadas, violadas y asesinadas, pero ellas se mantuvieron fieles. En 1927 ya eran alrededor de 20,000 cristeros. Se contrata al general Enrique Gorostieta para dirigir a los cristeros. Extra, los cristeros contrataron a Gorostieta, el general invencible. Esta guerra se ve que va para largo. Extra, 1 por 20, 2 por 35. Yo soy el general Enrique Gorostieta. Todo empezó desde que un día llevaba a mis hijas al catecismo y me dijeron que estaba cerrada la iglesia porque la habían cerrado el gobierno y eso me enojó mucho. Otro día yo iba a pasar a hacer oración y entonces encontré ahí mujeres de mala vida. Eso me acabó con mi indignación y me enojé mucho. Entonces me uní al ejército cristero y cuando me uní me dijeron que ya tenían ganado la guerra porque ya habían orado mucho, habían hecho muchos ayunos. Yo les dije, no solo con su fe los va a salvar, sino que con el corazón y con la inteligencia. Nosotros nos ubicábamos en Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. Los lugares que nos íbamos a luchar eran Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas y Guadalajara y Guanajuato. Tuvimos muchas batallas muy importantes y de esas muchas fuimos victoriosos. Una de esas fue cuando San José Sánchez del Río
llevó por primera vez el estandarte de Cristo Rey y fue capturado. Otra de esas fue cuando estaba el general mayor del gobierno y lo capturamos, lo matamos y conseguimos la primer ametralladora en México, y ahí fue cuando murió Victoriano Ramírez. Nosotros los emboscábamos siempre subiéndonos a las casas que estaban destruidas, o hasta en las montañas nos subíamos para atacar desde arriba hasta abajo. Yo fui asesinado el 2 de junio de 1929, pero yo le envié una carta al Papa que no firmara el contrato con el gobierno de paz, que porque ya teníamos todo ganado, ya teníamos posibilidades de ganar, ya teníamos todo ganado, ya eran menos del gobierno que más, y éramos más cristeros. Pero sin en cambio me rechazó y firmó el contrato y despreció toda la sangre cristera que se derramaba en las batallas. El general Gorostieta fue asesinado el 2 de junio de 1929. Los cristeros tenían muchas posibilidades de ganar. El 21 de junio de 1929, la Iglesia hizo acuerdos con el gobierno con los que traicionaron a los cristeros. Extra. Traicionaron y asesinaron al general Gorostieta. El gobierno y la Iglesia traicionaron a los cristeros y los condenaron a muerte. Extra. 1 por 30, 2 por 60. Teníamos todas las posibilidades de ganar, pero la Iglesia nos traicionó. Hicieron los llamados arreglos donde nuestros obispos recibieron sus 30 monedas. Vendieron a sus hijos, nuestros hermanos, y por su culpa nuestra sangre se derramó en vano. Ellos callaron con la sangre de los mártires clavos de la tierra al cielo, y todo a cambio de nada. Y para colmo de males, el mismísimo sumo pontífice Pío XI nos amenazó con la excomunión si no dejábamos las armas. Nosotros luchamos por Cristo y su Iglesia no nos defendió ni luchó con nosotros, y cuando podíamos ganar nos condenaron a muerte. Pues bien, esa fue básicamente la presentación de los cristeros. Pásenle, cristeros. El que tuvo la idea de... Pásenle todos los cristeros. El que tuvo la idea de hacer esto fue el maestro de historia, pero yo estuve muy entusiasmado porque es una historia que no se conoce. Actualmente en las escuelas... en 5 renglones dicen que los cristeros son unos revoltosos, hay unos cuantitos, siendo que aquí hubo más de 250,000 muertos. Ni siquiera hoy en la guerra entre Rusia y Ucrania ha habido tantos muertos como en la guerra cristera. Un historiador argentino le pregunta en una entrevista en internet a un historiador francés, Jan Mayer, uno de los más grandes historiadores sobre la guerra cristera, y le dice: bueno, Jan Mayer, ¿qué enseñanza nos deja a los hombres del siglo XX esta guerra? Y Jan Mayer dice: es una pregunta muy difícil, no sabría qué responder. Y yo resumo su respuesta en la respuesta que uno tiene que dar, que nos enseña a nosotros esta guerra cristera, en 3 palabras. Primero, fidelidad. Segundo, lucha. Y finalmente, resistencia. Y es que cuando uno lee lo que pasó, uno se llena de indignación. O sea, ¿cómo fue posible que jovencitas, muchas de la alta sociedad, hayan luchado, las hayan capturado, las hayan torturado y asesinado, y no dijeron ni una sola palabra? Se hayan mantenido fieles
a su compromiso con Dios, con la iglesia. Y por otra vez es muy triste ver que los obispos me echaron a correr como las lagartijas, y los sacerdotes también, y los pocos que fueron fieles, después de firmar los supuestos acuerdos, había un obispo que regresó 5 veces, los desterraron y 5 veces regresó, y como parte de los acuerdos estaba que se fuera. Al único fiel lo corrieron. Fidelidad, hay que ser fieles. Segundo, lucha. La iglesia cumplió con su parte de los acuerdos, quemaron todos los archivos de la guerra cristera, pero el gobierno no cumplió con su parte. Preguntaba Jan Mayer, porque tuvo que investigar por su propia cuenta con los sobrevivientes de la guerra cristera, y había un ancianito, y entonces le decía: oiga, cuénteme qué pasó después de la guerra cristera. Y él decía: cuando nos levantamos en armas por segunda vez. Y Jan Mayer dice: ¿cuál segunda vez? Solamente uno en la guerra cristera. Y decía el anciano: cuando nos levantamos en armas por segunda vez. ¿Cuál segunda vez? Y dice: es que usted no entiende, ¿verdad? Teníamos prohibido decir que era una cristiana. Teníamos prohibido decir que luchábamos por Cristo. Aquellos sacerdotes y obispos con alma de Judas, que no tuvieron el valor para luchar por las almas de sus hijos, sí tuvieron el descaro y el cinismo de prohibirles decir que luchaban por Cristo. Y la prohibición fue directamente del sumo pontífice Pío XI. Una joven que se llamaba Jovita Valdovinos, fue la única generala cristera. Ella decía: pero ¿cómo es posible que nos hayan traicionado así? Dejamos las armas, decía ella: uno de mis hermanos murió en la guerra cristera, pero después de la guerra cristera mataron a mi papá y a mi otro hermano. Decía: a mí mis papás me enseñaron que uno siempre debe hablar con la verdad y cumplir con su palabra. ¿Y cómo es posible que el gobierno no haya cumplido con su palabra? Ella se vistió de hombre y volvió a levantarse en armas. Y hubo cristeros que estuvieron luchando todavía 10 años después de la firma de los llamados acuerdos. Hay que luchar. Hay que luchar. Y finalmente, les decía yo, resistencia. Dice el apóstol San Pablo, bueno, la palabra de Dios dice: solamente el que persevera hasta el final se salvará. Es como si dijéramos: solamente el que resista hasta el final se salvará. Entrevisté yo a el monje Bernardo Oliveira. Él fue durante muchos años el superior de la estricta observancia en todo el mundo, de los monjes. Y él decía que cuando llegaba a ver ciertas comunidades, él se llenaba de pesar. Dice que había comunidades donde había 5 o 6 monjes, ya todos de 80, 90 años. Y él le preguntaba a Dios: ¿qué quiere Dios de ellos? Él era el superior de todos, ¿no? Y él dice que Dios le decía que resistan, que se mantengan fieles hasta el final. Hay una escena que grabó en una película que se llama El último cristero, de Jan Mayer, precisamente, de su hijo, en la que queda los últimos que siguen luchando fieles hasta el último. Entonces va un sacerdote de parte del obispo y le dice al general Florencio Estrada, le dice: mire, aquí tengo el ofrecimiento de parte del gobierno, le ofrecen tierras, le ofrecen dinero para que deje de luchar. Y aquí tengo el documento del obispo que si no deja de luchar, está excomulgado usted y toda su gente. Y entonces el general Florencio le dice: mire, nuestro compromiso no es ni con el gobierno ni con la iglesia. Nuestro compromiso es con Dios hasta el final. Y les digo esto, que esto nos enseña hoy a los hombres de hoy, porque Claraval es eso. Comenzamos 5 familias, hoy de las que comenzaron quedan 3, pero nuestro compromiso tampoco es ni con el gobierno ni con la iglesia. Nuestro compromiso es con Dios y con los niños.
Vamos a continuar. ¿Qué es lo que decía? Las niñas. Van a pasar las niñas a cantar el himno oficial de Claraval. Y los vamos a apoyar porque los niños están chiquitos. Por favor.